Bueno, bienvenidos, los saludo nuevamente. Estamos acá en este curso de Introducción a la Programación. Hoy día vamos a conversar de algoritmos y cuáles son sus elementos básicos, cómo los vamos a crear. Soy Miguel Romero y este es el curso de Introducción a la Programación de la Universidad del Biobío. Bueno, a modo de introducción, nosotros estuvimos trabajando la semana pasada haciendo algoritmos, escribiéndolo en lenguaje natural, y les entrego un apunte que ustedes leyeron. Voy a hacer un breve resumen a modo de introducción de ese apunte. Lo primero que me gustaría destacar es que el computador, ¿no es cierto?, nosotros sabemos, es una herramienta que permite resolver problemas de distintas índoles. No resuelve todos los problemas de la vida, pero sí nos permite resolver problemas en los cuales se requieren ciertas cosas, como por ejemplo cálculo matemático, análisis de datos, gráficos por computador, simulaciones, etc. Y aprender a programar nos permite crear a nosotros mismos soluciones de tipo software, es decir, hacer programas que resuelvan problemas de la vida diaria. Nosotros vamos a hacer ese programa. ¿Ya? Y para crear un programa se debe utilizar, voy a silenciar los micrófonos para que no hayan ruidos de fondo, permiso, ya. Entonces, para crear un programa, en general se puede resumir el proceso de creación de un programa en dos fases: una fase de resolución del problema y una fase de implementación en el computador. La primera fase implica hacer un análisis de la situación actual, es decir, hacer un diagnóstico, entender cuáles son las necesidades del usuario, poder determinar cuáles son más importantes y enfocarse en esa. Luego diseñar una solución que venga a solucionar esos problemas y eso llevarlo a la práctica en el computador. A esa solución, para este curso nosotros vamos a llamar algoritmo, ¿ya? Esa solución. Y como primera etapa, ¿no?, de hacer un diseño de la solución que nos va a permitir después construir un programa. ¿Y qué entendemos por algoritmo? ¿Cuál fue la definición que nos planteamos? Nos planteamos un algoritmo, lo voy a leer textual, dice: un algoritmo es una lista de instrucciones que realiza una descripción paso a paso y precisa de un proceso que garantice que resuelve cualquier problema que pertenezca a un tipo determinado y que termine después que se haya llevado a cabo un número finito de pasos. Es decir, yo describo una secuencia de instrucciones para el computador que van a permitir alcanzar un objetivo, solucionar el problema. El computador sabe hacer muchas cosas, pero él, en este tipo de programa que nosotros estamos haciendo, que es programación estructurada, yo le digo al computador qué hacer, y el computador no se sale de ese marco. O sea, el computador ejecuta los pasos uno a uno en el mismo orden que yo les digo y sin cuestionar nada. Si yo le digo suma 5 más 5, él suma 5 más 5. ¿Ya? Si lo mando a dividir, divide, etc. Y en ese sentido, el programador es el responsable de que las cosas funcionen bien. El computador va a hacer lo que yo le diga, no va a hacer ni más ni menos. Y vamos a tener una segunda definición que es problema algorítmico. ¿Ya? ¿Okay? Y problema algorítmico, como tal, entendemos cualquier problema conceptual o práctico cuya solución pueda expresarse mediante un algoritmo. ¿Vale? Entonces, en el algoritmo hay algunos elementos principales, como tengo una lista de instrucciones, que son lo primero. Debe ser precisa, ¿no es cierto? Debe ser paso a paso, debe terminar, ¿ya? Y además debe resolver un problema, ¿ya?, que pertenezca a un tipo determinado. Pero no solo resolver uno, sino cualquiera de esa clase, ¿ok? Por ejemplo, el problema puede ser sumar dos números, ese sería el tipo de problema, y un problema en particular sería sumar 5 más 5. Entonces un programa, un algoritmo debe ser general, no solamente servir para sumar 5 más 5, sino servir para sumar 7 más 2, 8 más 3, etc. Cualquier suma. Eso sería un algoritmo. Si solo suma 5 más 5, eso no es un algoritmo, es una suma, ¿ya? Pero no es un algoritmo. Y esta parte es como clave un poco entender este concepto dentro de lo que es la definición de algoritmo, hacer esta distinción que puede ser un poco fina y un poco complicada entre un tipo de problema y un problema concreto específico. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Un problema concreto tiene datos concretos y el resultado es constante, ¿ya? Es decir, no va a variar.
yo puedo resolver el problema varias veces y siempre va a ser el mismo resultado. Ejemplo, un problema matemático. Por ejemplo, Juan fue a la tienda y compró 7 chocolates. Si pagó con 1.000 pesos y le devolvieron 300, ¿cuánto cuesta cada chocolate? Si resolvemos esto mediante una ecuación, vamos a llegar a un resultado y ese resultado va a ser el que no va a variar. En este caso, si pagó con 1.000 y le devolvieron 300, significa que los 7 chocolates le costaron 700 pesos. Por lo tanto, cada chocolate cuesta 100 pesos. Y ese es el resultado. ¿Cuánto le cuesta cada chocolate? 100 pesos. Y listo, no hay más resultado. Si yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a resolver, de nuevo va a ser 100. Si lo vuelvo a hacer de nuevo, va a ser 100 y eso no va a variar. El resultado es constante. Entonces, un problema concreto yo lo resuelvo una vez y ya está. En cierto modo deja de ser un problema porque ya tengo la solución y se acaba. Por ejemplo, el root 22.222.222-2 ¿es válido? Existe una regla general que permite revisar si un root cualquiera es correcto o no. Esa regla general es el algoritmo. Pero si yo tomo un root en particular y reviso si es válido o no aplicando el algoritmo, ahí yo estoy resolviendo un problema concreto. ¿Ya? ¿Cuánto es 5 por 3? Eso también es un problema concreto. Entonces, cuando nos hablamos a un tipo de problema, nos referimos a algo distinto de lo que está aquí como ejemplo. Nos referimos a una clase o un conjunto, como decir todos los seres humanos, eso es un conjunto. Miguel, Juan, Pedro, Diego, Ana, son elementos de ese conjunto. Entonces, cuando nos hablamos de un tipo de problema, nos referimos al conjunto de todos los problemas que guardan ciertas características comunes. Entonces, corresponde un tipo de problema a una descripción general, sin especificar, y aquí estaría la diferencia, sin especificar todos los datos de manera concreta. ¿Ya? Por ejemplo, calcular el cuadrado del binomio. Si yo lo planteo así, ese es un tipo de problema. Multiplicar dos números. Ese también sería otro tipo de problema. Otro tipo de problema sería validar un root cualquiera. Otro tipo de problema. Entonces, para los tipos de problemas, yo elaboro un algoritmo. Entonces, un algoritmo es una guía paso a paso que me permite resolver un tipo de problema en un número determinado de pasos finitos. ¿Ya? Pregunta, ¿toda secuencia de pasos es un algoritmo? No. Eso es importante. No porque yo tengo una secuencia de pasos, ahí hay un algoritmo. ¿Ya? Un algoritmo, además de tener una secuencia de pasos escrita, tiene que resolver cualquier problema que pertenezca a un tipo determinado, lo que acabo de decir, y terminar, luego de que lleve a cabo un número finito de pasos. Si bien yo puedo redactar el algoritmo como un número finito de pasos, por ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, puede que un paso sea infinito, es decir, que me deje, en cierto modo, en un ciclo sin fin. Por ejemplo, le digo, revuelva la olla. Y si no le doy una condición, no le digo hasta cuándo revuelva la olla, ese paso va a ser infinito. Porque le dije revolver la olla. Entonces el computador va a estar revolviendo la olla y no va a parar. ¿Ya? Si fuera un robot que revuelve la olla, le tengo que dar una condición de término a esa instrucción, porque esa es una instrucción que tiende a ser constante, cíclica, ¿no? Revolver es un acto que se va a ir repitiendo. ¿Ya? Entonces no basta con que haya una lista de pasos finita, sino que al ejecutar los pasos debe terminar el algoritmo. Y esas dos características son importantes para que tengamos un algoritmo que podamos implementar en el computador. Porque si no termina, en realidad no tengo un programa. Lo voy a echar a andar y va a quedar ahí bloqueando el equipo y no voy a poder llegar a ningún resultado. Y un algoritmo, la idea es que solucione un problema. Si queda en un ciclo infinito, no va a llegar a un resultado. Y por otro lado, si yo hago un programa que resuelve un problema específico, no me sirve para mucho, porque solo va a resolver ese problema específico. Entonces, ¿de qué serviría una calculadora que lo único que hace es sumar 5 más 2? No me sirve para nada, ¿no? Yo quiero una calculadora que me sirva para sumar cualquier número. No solo sume, sino multiplique, divida, etc. Pregunta para ustedes. Esta lista de instrucciones es un algoritmo, la voy a ampliar, les voy a explicar de qué va esto. No sé si ustedes conocen el cubo Rubik está aquí. Esa es la configuración inicial del cubo, así está. Una cara tiene el color amarillo, el blanco, el rojo, etc. La otra cara está así, etc.
Y estos pasos me permiten resolver el cubo. El cubo parte así, y estos son los pasos que hay que seguir para llegar a completar el cubo. Y son 21 movimientos. El 20 lo deja aquí, lo giras así, ¿no es cierto? Y te queda listo. Y el paso 21, la danza de la victoria. ¿Vale? Entonces la pregunta, ¿eso es un algoritmo? ¿Ya? ¿Qué opinan? Lo voy a dejar un segundo para que piensen. En el chat me pueden responder. No, no, no. Muy bien. Tengo 3 no, 4 no. Efectivamente, la respuesta es no. ¿Ya? No es un algoritmo. ¿Y por qué no es un algoritmo? Porque esta lista de instrucciones no resuelve un problema específico. Solamente permite resolver una configuración de como 56.000 millones de combinaciones. No me acuerdo bien el total de combinaciones, pero son muchos millones. Y solamente resuelve una. ¿Ya? Son los pasos específicos para resolver este cubo. Un algoritmo que resuelva el cubo Rubik debe tener como característica de que tú le pases cualquier configuración inicial de todas las combinaciones posibles, todas sin importar cómo se haya mezclado el cubo, y ser capaz de, a partir de cualquier configuración inicial de todas las posibles, resolver el cubo. Eso sí sería un algoritmo. Los pasos específicos para resolver un caso es simplemente la solución de un solo problema. ¿Ya? Por lo tanto, no es un algoritmo. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Un algoritmo, por una parte, debe ser detallado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tú, al leer el algoritmo, todos los pasos deberían ser comprendidos por quien ejecutará el algoritmo sin necesidad de que se lo expliquen. ¿Ya? O sea, si el paso es tan general que a su vez se lo tienen que explicar, entonces deberíamos incluir esa explicación en algún lado. No puede ser para la persona una explicación desconocida. Por ejemplo, si yo estoy entregando un algoritmo que permite armar una mesa que yo compré, suponte, en una ferretería, Sodimac, Easy o cualquier otra, no puede ser que un paso sea tan complejo que el que tiene que armar la mesa no lo pueda hacer, porque si no, nunca va a terminar, nunca va a llegar al resultado final, ¿no? Va a quedar pegado en ese paso. ¿Ya? Debe tener el suficiente detalle para que el que ejecute el algoritmo llegue al resultado esperado. Por otro lado, debe ser preciso, es decir, que cualquier persona, o en este caso el computador, pueda seguir los pasos y llegue al resultado esperado. ¿Ya? O si el algoritmo lo ejecuta una persona, al seguir los pasos llegue al resultado que se espera, dado los datos de entrada. Riguroso es otra característica del algoritmo, ¿ya? Detallado, preciso y riguroso. Riguroso se refiere a que yo, dentro del algoritmo, si uso una palabra o una orden, esa orden siempre en el algoritmo signifique lo mismo, tengo un único significado. Porque si no, no se puede, el algoritmo no se va a poder interpretar de manera precisa. ¿Ya? Y la interpretación, si falta rigor, va a quedar sujeta al que está ejecutando el algoritmo, a su interpretación. Y eso puede llevar a problemas, ¿no? Como en el ejemplo que les ponía de la cocina. Ahí la palabra cocina, nosotros en el español tenemos una falta de rigor, porque significa dos cosas diferentes. Entonces alguien podría interpretarlo de una manera u de otra. Ya, y nos llevamos a la última palabra, a la última característica, es que no tenga ambigüedad. Y esto se logra si es justamente detallado, preciso y riguroso. Es decir, y eso significa que una instrucción o paso tiene una única interpretación posible. Bien, entonces vamos a ver distintas maneras de expresar un algoritmo. ¿Ya? Y tenemos estas tres maneras. Tenemos el lenguaje natural, tenemos el pseudocódigo y los diagramas del flujo. Hemos trabajado esta semana con el lenguaje natural. Bien, ¿de qué trata el lenguaje natural? El lenguaje natural eh, nos permite expresar los algoritmos de manera libre, con toda la expresividad del lenguaje humano. Lo hago en español, no tengo ninguna regla de escritura más que las propias del español, y explico la secuencia de pasos.
¿Qué problemas tiene? Que el lenguaje, en general, el lenguaje humano es ambiguo y hay una falta de rigor. Y eso nos lleva a problemas de interpretación. Y aquí hay un ejemplo que hice yo, por ejemplo, hacer un huevo revuelto. Paso 1, encender la cocina. 2, poner la paila en la cocina. 3, romper el huevo. 4, verter el contenido en la paila. 5, revolver el huevo. 6, servir en un plato. Y 7, apagar la cocina. A simple vista es un algoritmo que una persona podría seguir sin mayores problemas. Pero si somos quisquillosos y le tratamos de buscar el error, ¿no? O bien quizás podemos, sin maldad, sin buscar el error, confundirnos, producto del tema del lenguaje natural. ¿Qué problema hay aquí? Por ejemplo, encender la cocina. ¿Qué entendemos por cocina? ¿Ya? Si encender la cocina es, si entendemos cocina, el lugar donde están los artefactos, las ollas, etcétera, encender la cocina podría significar prenderle fuego y hacer un incendio gigante, quemar la casa finalmente. ¿Ya? Entonces podría ser un problema, ¿no? Poner la paila en la cocina. También es impreciso porque poner la paila en la cocina, ¿en qué parte de la cocina? Porque la cocina a veces tienen 4 platos, 2 platos, 6 platos, y yo encender la cocina, por ejemplo, también es ambiguo, es poco preciso. ¿Cuál de los platos enciendo? ¿El más chico, el más grande, el mediano? Y después luego, ¿dónde pongo la paila? ¿La pongo en el plato que está encendido? ¿En los que están apagados? Por ejemplo, si la cocina tiene 6 platos, es más probable que si yo no especifico y la persona un poco distraída, ponga en cualquier plato de la cocina la paila, tiene más probabilidad de poner la paila en un plato que no está prendido. ¿Ya? Romper el huevo, ¿vale? Rompo el huevo, ¿eso cómo lo rompo? ¿Lo tiro al suelo? Es una manera de romper el huevo. Verter el contenido en la paila. Aquí es ambiguo porque el contenido de qué? Se entiende que del huevo. O sea, una persona, y esto es lo que yo les decía, un ser humano, estamos acostumbrados como persona a tratar el lenguaje natural y podemos entender el contexto. Como el contexto es hacer un huevo revuelto, yo sé que la cocina que tengo que encender es la que prende fuego, calienta, puede calentar la paila. Entiendo que si el paso uno fue encender la cocina y el segundo es poner la paila, se entiende que la paila se pone encima del del quemador que está prendido, no lo ha apagado. ¿Ya? Romper el huevo, si el contexto es hacer un huevo revuelto, es romper la cáscara, sin botar el contenido del huevo, porque tengo que en el paso siguiente ese huevo ponerlo dentro de la paila. Pero para el computador, entender los contextos del lenguaje natural es muy difícil, no lo puedo hacer. Entonces, esto que está aquí sirve para personas, pero no sirve para el computador. Entonces, nosotros vamos a evitar usar el lenguaje natural para expresar algoritmos que se lleven a cabo en el computador. Y esta ambigüedad también nos causa problemas, porque si otra persona lo interpreta mal cuando programe, en la siguiente fase, que es tomar este algoritmo y llevarlo a un programa, si es ambiguo, es poco preciso y está sujeto a varias interpretaciones, es decir, falta rigor, la persona encargada de programar va a tomar su decisión, va a interpretar esto de alguna manera y lo va a llevar al computador como él piensa que es mejor. Y eso puede llevar a equívocos, a problemas. Finalmente, revolver el huevo es un problema porque aquí ya me quedé en un ciclo infinito. Revolver el huevo. Y como no le digo hasta cuándo, me voy a quedar eternamente en el paso 5. Ok. Bueno, continuando con la presentación, una manera de explicar o de plasmar los algoritmos es el pseudocódigo. El lenguaje del pseudocódigo, por un lado, imita el estilo de un lenguaje de programación, sin ser un lenguaje de programación. ¿Y cómo lo imita? Lo imita porque tiene un conjunto limitado de instrucciones. Además tiene reglas que permite escribir este algoritmo de manera precisa y sin ambigüedad. Pero no entra en detalles, en tanto detalle como los lenguajes de programación. Es de más alto nivel, es más cercano al programador, más cercano al español en nuestro caso. Pero cada palabra clave o instrucción tiene un significado único y riguroso. ¿Ya? A pesar de que estas palabras claves pueden tener mucho significado en español, el algoritmo define un único significado. Y además tenemos un conjunto de reglas que hace que el algoritmo sea válido o no. Aquí, por ejemplo, tengo
un algoritmo escrito en pseudocódigo, y vamos a ver unas palabras que están en negro. Inicio, fin, escribir, leer, sí, entonces, escribir, si no, escribir, fin, sí. Estas palabras son las que yo les llamo instrucciones o palabras claves del lenguaje. Cada una de estas palabras en negrito no se pueden interpretar de dos maneras, tienen un significado único. Vamos a ir viendo en detalle a lo largo del curso estas palabras, aquí lo dejo solamente de ejemplo, y vamos a entrar después en profundidad en esto, pero ahora rápidamente, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Dice, inicio, comienza el algoritmo. Paso 1, ¿no es cierto? La línea 2 sería, bueno, la primera instrucción, inicio. ¿Qué significa esto? Que hay que comenzar en la ejecución del algoritmo. Eso es lo que significa. Escribir tiene un único significado y significa que todo lo que venga a continuación se va a poner en la pantalla. ¿Ya? Escribir significa que en la pantalla va a aparecer un mensaje para el usuario. Leer significa que lo que escriba el usuario se va a guardar en esta variable que se llama valor. Si valor es mayor a 0, esto significa que voy a tener dos alternativas que van a depender del resultado de esta expresión. En este caso, valor representa a lo que el usuario escribió. Si el usuario puso 20, yo voy a comparar 20 es mayor que 0. Si la respuesta es afirmativa, si eso es sí, es verdadero esta afirmación, valor mayor a verdadero. Si esto es verdadero, entonces hago esto, es decir, escribir, pongo en pantalla, valor. No pongo la palabra valor, sino pongo el contenido de esta variable, que es lo que el usuario escribió por el teclado que se capturó en leer, ¿no? Si no, es decir, si esto es falso, ¿ya? Si, por ejemplo, por el contrario, la persona escribe en el teclado menos 5, eso significa que menos 5 mayor a 0 es falso, ¿ya? Porque menos 5 es menor que 0, por lo tanto esta afirmación es falsa. Si es falsa, no se cumple esto, vamos acá y escribimos menos valor, es decir, multiplicamos por menos 1 valor o le cambiamos el signo. Esta operación cambia el signo. Ese menos tiene un solo significado que es cambiar el signo del número que venga o variable. En este caso cambia el signo de valor. Si era menos 5, es más 5 y se imprimiría más 5. Este algoritmo lo que hace es calcular el valor absoluto de un número. Si es menos 5, escribe por pantalla 5, y si la persona pone 5, la pantalla sale 5. ¿Ya? Si ustedes se fijan, las palabras aquí que están puestas tienen un único significado, y esto no se puede interpretar de dos maneras, no deja espacio a la ambigüedad. Si lo hubiéramos hecho con lenguaje natural, no sería igual de preciso. Entonces nosotros cuando trabajemos con algoritmos en el curso vamos a usar pseudocódigo con palabras claves que tienen un significado preciso, con unas estructuras de control, como esta, que es un sí, entonces, si no, que tiene una forma y una estructura y una manera de usarse específica, y con esos elementos vamos a construir el algoritmo. En el curso, en la clase de hoy, vamos a ver algunos elementos básicos de los algoritmos, no todos, el sí, entonces, si no, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver variables, vamos a ver constantes, expresiones como esta, leer y escribir, inicio, fin. Eso es lo que vamos a continuación vamos a describir, ¿ya? Así que no se sientan incómodos si no entendieron bien esta parte, porque esto en detalle lo vamos a ver la otra semana. Es simplemente un ejemplo de cómo es un algoritmo en pseudocódigo. Y también contamos con una herramienta que se llama diagrama de flujo. El diagrama de flujo expresa el algoritmo usando símbolos gráficos para las instrucciones, a diferencia del pseudocódigo donde se usan palabras. Ya, por ejemplo, la palabra inicio acá no aparece, sino que va este símbolo, que si lo ven es como un rectángulo con bordes redondos. ¿Ya? Este rectángulo con bordes redondos es el símbolo para inicio y el símbolo para fin. El símbolo para leer es un rombo que está así, ¿no? Está girado hacia la derecha, si es que no se refleja la imagen, hacia la derecha, por lo menos hacia mi derecha, y con una flecha que dice una flecha que va hacia afuera. Esa flecha hacia afuera significa que desde el programa se está enviando hacia afuera un valor. Entonces eso es escribir, porque estoy sacando ese mensaje que dice ingrese, ahí en comillas ingrese el número, eso textual se saca del programa,
y se va a la salida estándar hacia la pantalla. Y luego el otro rombo, que también va hacia el mismo lado, dice valor, que es la variable, pero con una flecha hacia adentro. Esto significa que se está leyendo, una lectura. Se dice leer. Ya, leer. Ya, entonces el rombo significa lo que acá se escribía como sí, entonces sí, no. Entonces ustedes, si observan, lo que yo tengo es, las palabras reservadas se expresan con símbolos, vemos rectángulos, rombo, etcétera, y las flechas, en este caso que son rojas, van a simbolizar la secuencia que va a ir tomando el flujo de información, cómo se van a ir ejecutando las instrucciones. Entonces, por ejemplo, viene aquí el programa, se inicia, se ingresa el mensaje, se escribe el mensaje, ingrese el número, luego se lee el valor que el usuario escribe y se evalúa el valor. Si es mayor a 0, se sigue este camino. Se imprime por pantalla el contenido de la variable valor y se acaba el algoritmo. Otro camino alternativo es que yo entre por acá, ¿no es cierto? Se ingrese el número, se lea el número, se evalúa y que resulte que el valor, por ejemplo, sea -5. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer este camino y voy a escribir, ¿ya? Lanzar hacia afuera como resultado -5, es decir, voy a escribir 5 y luego se va a acabar el algoritmo. ¿Qué es lo que tiene bueno el diagrama de flujo? Es que facilita la comprensión de la estructura del algoritmo, cuáles son los posibles caminos de ejecución. El camino de ejecución es este, lo puedo visualizar, ¿no? Y otro camino es este de acá. Entonces, muy bueno, y de repente, para algunas personas, los gráficos como estos explican mejor, los algoritmos lo comprenden más fácilmente. Tú te concentras aquí en la forma general de tu algoritmo, y no tanto en los detalles, como ocurre con el pseudocódigo. ¿Cuál es la desventaja? Ciertamente dibujar esto a mano es mucho más difícil que escribir un pseudocódigo. Si tuviéramos que programar y programáramos así con diagramas de flujo, sería muy lento. En cambio, el pseudocódigo es muy rápido de escribir. Entonces, eso es la ventaja de uno u otro, ¿no? El algoritmo en pseudocódigo es muy fácil de escribir, muy rápido, pero visualmente es menos atractivo que un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es más atractivo y permite entender bien las secuencias y los caminos posibles de ejecución. La buena noticia es que nosotros podemos escribir el pseudocódigo y existen herramientas que te permiten generar el diagrama de flujo de manera automática. Entonces puedo tener ambas cosas a la vez. Escribo el pseudocódigo y genero de manera automática el diagrama de flujo para ese pseudocódigo. Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos de un algoritmo? Hemos visto cómo representarlo, ahora vamos a ver los elementos básicos. Acá vamos a entrar ya en detalles más específicos que nos va a permitir escribir nuestros primeros algoritmos en pseudocódigo. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna pregunta por el chat, ¿no? Yo, Bueno, profe, una pregunta. ya, dale, pregunta. No, lo que acaba de decir del el diagrama de flujos, así fue una idea loca que me pasó nomás. Sí, quizás en pseudocódigo se pueda escribir un algoritmo a través del diagrama de flujo y que luego lo paso automático a, a texto, sí. Sí, Lo, se puede, porque hay una equivalencia entre los símbolos y el texto. Entonces, es como que tú hables en inglés y hables en español, tú puedes traducir de inglés a español y de español a inglés. Entonces no hay problema. Si tú lo dibujas como diagrama de flujo, puedes convertirlo con un programa a ¿cómo se llama? A pseudocódigo. Y al revés. Ya es reversible. vale, Así que eso gracias. no es problema. Bueno, ¿cuáles son estos elementos básicos del algoritmo? El primero que vamos a ver se llaman las constantes literales. Constante significa que no cambia. Entonces las constantes literales son muy importantes en el lenguaje de programación eh, y son de distintos tipos las constantes. Hay constantes que son numéricas, otras son cadenas de caracteres y otras son de tipo lógico o booleano. Se denominan constantes porque estos valores son inmutables, no pueden cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, el valor 5
Si yo en un algoritmo pongo 5, o como aquí ponía, perdón, es que retroceda, aquí ponía 0, 0 es una constante de tipo numérico, ¿ya? Este símbolo 0. También, entre comillas, ingresa el número, también es una constante. Esto se interpreta, la gracia de las constantes se interpretan de manera literal. El computador no busca una interpretación de eso como una instrucción, sino que es un dato que tiene que usar en alguna instrucción. ¿Ya? Las constantes literales finalmente son datos, que son de distinto tipo. Por ejemplo, esta es una cadena de caracteres, varios caracteres unidos formando una frase, una palabra, que se interpreta de manera literal. Acá tengo un 0 como valor constante, ¿ya? Más ejemplos. 12, el número 12 es una constante, de tipo numérica entera. 12.5 es una constante, pero de tipo decimal, o de punto flotante. Otra sería con doble comilla, hola mundo, con doble comilla, o con comillas simples. Son constantes de tipo cadena de caracteres. Verdadero, la palabra verdadero, sin comillas, verdadero, y la palabra falso, sin comillas, también son constantes de tipo booleana. ¿Ya? El, las constantes booleanas pertenecen a un conjunto numérico que tiene dos estados, 0 y 1, o verdadero o falso, o T y F, o true o false. ¿Ya? No importan los valores como se llamen, pero solamente son dos valores. ¿Ya? Nosotros vamos a usar en el pseudocódigo la constante verdadero y falso para referirnos a constantes booleanas. En este caso, por ejemplo, 123, hola mundo, esto si lo considero completo, incluida la coma, no es una constante, ¿ya? Si la coma la considero como un elemento del lenguaje, claro, 1, 2, 3 es una constante, pero hola mundo solo no sería una constante, ¿no? Eso es un error. Las comillas son obligatorias en las constantes de cadena. Yo tendría que haber puesto entre comillas, abrir comillas acá, y haber dicho 1, 2, 3, hola mundo y cierro comillas. Y ahí esto que está aquí sería una constante. Si me olvido de las comillas, el computador no lo interpreta como constante, trata de buscar otra interpretación. Por ejemplo, aquí lo interpretaría como una lista, donde yo tengo 1, 2, 3, ¿ya? Como constante, hola sería una variable y mundo sería otra variable. Y me faltaría una coma entre medio de la lista. Entonces por eso es un error. Bueno, ya le hablé de las variables así al paso. ¿Y qué es una variable? Variable viene bueno, su nombre es porque varía, se diferencia en eso de la constante, varía. ¿Y qué es lo que varía? ¿Qué es lo que varía? Varía el valor que asume la constante, la variable, perdón. La variable posee un nombre y posee un valor. Y al igual que las constantes pueden ser de los mismos, de distintos tipos, tal como lo dijimos antes. Numéricas, cadenas, de caracteres o lógicas. ¿Ya? La gracia de las variables es que nos van a permitir hacer algoritmos. ¿Ya? Si no tuviéramos la posibilidad de usar variables, lo que tendríamos sería un conjunto de instrucciones que resuelven un único problema. Pero las variables nos permiten hacer un conjunto de instrucciones que sea general y que varíen según los datos que el usuario dé. Esa es la virtud de las variables. Son muy importantes en la programación. Y ustedes, en cierto modo, ya están familiarizados con variables cuando usan matemática y establecen sistemas de ecuaciones para resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, el dato o la incógnita que no sabemos, y le llamamos X, y esa es la variable, ¿no? Pero aquí es un poquito más, la usamos con un poquito más de significado. La variable como tal es un lugar en la memoria, como un cajón, que me permite guardar datos bajo un nombre, que yo después voy a poder reutilizar en el algoritmo como yo quiera. Por ejemplo, nota final. Nota final es una variable de tipo numérica que puede almacenar valores como 12, 12.5, 12,5. Si la nota obviamente fuera de 1 a 100, si es de 1 a 7, va a guardar valores de 1 a 7, o sea, 1, 1.2, 5, 5.5, etc. Está aprobado. Podría ser un ejemplo de variable lógica, donde está aprobado asuma un valor verdadero o bien falso. Saludo, una variable de tipo cadena que guarde un mensaje, por ejemplo, hola mundo, que sería el saludo. Y puse este error acá que lo quería mostrar, por ejemplo, 007 agente secreto. Es un error porque las variables no pueden comenzar con números, ¿ok? Eso es una regla.
¿Se acuerdan que cuando hablamos de algoritmo y pseudocódigo dijimos que había una regla? Habían reglas, esa es una de ellas. ¿Ya? ¿Y por qué? Para que no nos confundamos y no pensemos que esto es un número. ¿Ya? Si parte con número, podríamos pensar que la variable es una constante. Por ejemplo, si yo pongo solo, quiero usar 007 como nombre de variable, sería un error, porque para el computador eso sería una constante. ¿Ya? Eso finalmente es el problema. Por eso las variables no pueden comenzar con números. ¿Ya? Cualquiera de ellas es correcta, esta no es correcta. Bueno, junto con las variables y las constantes, yo tengo otro elemento que es clave dentro de los pseudocódigos y de los lenguajes de programación, que son los operadores y los operandos. Los operadores y los operandos me permiten a mí formar expresiones más complejas. Por ejemplo, tengo la constante 5 y tengo el operador más y tengo la constante 7. Y eso me permite hacer una expresión que el computador pueda calcular. Por ejemplo, 5 más 7 y el computador lo va a poder calcular. Entonces, a eso le vamos a llamar una expresión. ¿Qué operadores tenemos? Tenemos operadores básicos, que son todos los aritméticos, más operadores lógicos, relacionales. Y eso me permite generar expresiones. Entonces, ¿qué son las expresiones? Son las distintas formas en que se pueden agrupar operandos y operadores, indicando con ello la secuencia de operaciones que se deben efectuar para obtener un resultado o dato, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a usar en alguna parte del algoritmo. ¿Qué operadores tenemos? Estos son operadores relacionales, son operadores matemáticos que ustedes los conocen y que están disponibles en el algoritmo. Son operadores que permiten comparar dos números que pueden ser variables, constantes o expresiones, y el resultado va a ser un valor de verdad. ¿Ok? El resultado es verdadero o falso. El operador de comparación, ¿ya?, o relacional de igualdad, el significado es igual y se leería, por ejemplo, 5 es igual a 7, eso sería. Bueno, en realidad no es una pregunta, sino es una afirmación. Digo, 5 es igual a 7. Yo estoy afirmando esto. Y esta afirmación puede ser verdadera o falsa. En este caso, esta afirmación es falsa, ¿cierto? 5 no es igual a 7. Por lo tanto, el resultado de esta operación, de esta expresión, es falso. Distinto. Se puede usar cualquiera de estos símbolos. Este es más matemático, igual con una rayita, y estos son más informáticos. Signo de exclamación igual o mayor menor, porque esto, si estoy escribiendo en un bloc de nota o en la línea de comando, no tengo ese símbolo en el teclado. Entonces, para poder poner y expresar 5 distinto de 7, no lo puedo hacer desde el teclado, no lo puedo programar de manera rápida. ¿Ya? Entonces, por eso no se usa realmente en programación, se usa uno de esos. ¿Ya? Distinto, en este caso estoy afirmando 5 es distinto de 7. Esa expresión es verdadera, ¿cierto? Porque 5 es distinto de 7. También tenemos menor o igual, cualquiera de esos dos símbolos, este es el que usamos cuando programamos, este es el que se usa en matemática. 5 menor o igual a 7, en este caso es verdadero. Mayor o igual, 5 mayor o igual a 7 es falso. 5 mayor que 7 es falso. 5 menor que 7 es verdadero. ¿Ok? Todas estas operaciones ustedes las conocen, las han usado en matemática y dan un resultado que es verdadero o falso. Por otro lado tenemos operadores lógicos. Esto lo deberían ver en el curso de matemática que tienen ustedes, que es álgebra. No sé si lo vieron ya, y si no lo han visto lo van a ver, lo van a ver luego. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los operadores? Tenemos el O lógico, el I y el no. ¿Ya? Esos son los operadores. Y el O, el resultado es falso si todos sus operandos son falsos. El I es verdadero si todos sus operandos son verdaderos. Y el no cambia el valor de verdad según del operando. Es decir, si el valor era verdadero, lo cambia a falso. Y si es falso, lo pone verdadero. Estas tablas de verdad ayudan a comprender bien cómo funciona el I, el O y el no. Por ejemplo, si tengo dos variables, porque estos son operadores binarios, donde digo el I, ese símbolo en matemática, X, y la segunda variable Y, o P y Q se usa realmente en matemáticas, los matemáticos usan P y Q para no confundir el I, ¿no? Bueno,
Si X es verdadero y la variable Y es verdadero, el resultado de la operación AND o Y es verdadero. Por el contrario, si X es verdadera y el Y es falso, el resultado es falso. Si el X es falso y el Y es verdadero, es falso. Si las dos son falsas, es falsa. ¿Ya? Solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Ese es el Y. El O siempre es verdadero, si se fijan en todos los casos, menos cuando ambas variables falsas. Basta que una de las dos sea verdadera para que el resultado de la expresión del O sea verdadero. Y no cambia el valor de verdad. Bueno, aquí hay un error, ¿eh? Eso lo tengo que arreglar. Es X y no X, ¿ya? Esto fue un error de tipo. Entonces, si el valor de verdad es de X es B, negar X, decir no X, es F, o sea, falso. Si X es falso, no X es verdadero. ¿Vale? Esto, estudienlo, al principio puede ser un poquito enredado a lo mejor, pero es importante que lo aprendan bien, porque lo vamos a usar mucho acá en programación, se usa mucho. Bueno, al igual que en matemática hay una precedencia de operadores, podemos tener expresiones con varios operadores, más de uno. Y ahí hay unos que se hacen primero y otros después. Al igual que en matemática, lo primero son los paréntesis. Si hay paréntesis, los paréntesis más interiores, porque pueden haber paréntesis anidados, los paréntesis que están más adentro de la expresión son primeros. Después vendrían multiplicaciones y divisiones. Después que resolvemos multiplicaciones y divisiones, la suma y resta. Luego vendría la negación, el no. ¿Ok? Luego de resolver la negación, cualquiera de estos operadores se resolvería. En el orden da lo mismo, en general el orden es de izquierda a derecha. Esa es la manera en que se resuelve la expresión en el computador, ¿no? O sea, si tengo una suma, después viene una resta y después viene una suma, la primera operación va a ser la suma de más a la derecha. Esa va a ser la primera. Luego que he resuelto eso, se resuelve el I y finalmente se resuelve el O. ¿Ok? En ese orden se resuelven las expresiones. Acá tengo, por ejemplo, un ejemplo de expresión lógica, ¿ya? Que van a ser aquellas que dan un resultado de verdadero o falso. Sería esta que está acá. Por ejemplo, entre paréntesis, Enrique es mayor que Ana. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? ¿Se pueden comparar dos palabras? Ya, bueno, les comento que sí se pueden comparar, y la comparación es alfabética o lexicográficamente, es como se ordenarían las palabras en el diccionario. Entonces, ¿cuál es menor? La que va primero en el diccionario. ¿Cómo se evalúa? Letra a letra. Por ejemplo, E, ¿va antes en el diccionario que A? No, bueno, es mayor, perdón, va después. E, ¿va después que A? Sí, ya. Entonces, como E va después que A, entonces Enrique, si lo ordeno lexicográficamente, lo ordeno en orden alfabético, iría después que Ana, por lo tanto esto sería verdadero. Luego que resolví el mayor, sería la multiplicación, en el orden de presencia de los operadores. Y ese paréntesis, ¿no? El paréntesis me lleva a resolver esta expresión tengo dos operaciones, multiplicación y mayor, pero primero se resuelve la multiplicación. 3 por 5 es 15. 15 es mayor que 7, verdadero. Entonces, ¿qué tengo? Tengo verdadero y verdadero. Entonces eso ya lo puedo resolver el I, y dijimos que el I es verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces en este caso, el resultado de esta expresión es verdadero. ¿Ok? Yo sé que esto es medio complejo al principio, pero practicando van a ver que es muy fácil. La asignación. Esta operación de asignación es muy importante, la vamos a usar mucho, porque es la que permite crear variables y me permite cambiar el valor de una variable. Eso es la operación de asignación. ¿Ya? Me permite crear una variable o bien darle un nuevo valor a la variable. Los símbolos que se usan son esta flecha, que queda muy elegante cuando hago algoritmos escritos en un procesador de texto, pero como es complicada, no se puede sacar con el teclado de una, tenemos estas maneras, el igual, el dos puntos igual. O bien puedo poner la flecha así, como en un menor y una rayita, un guión bajo al lado, que es equivalente a esa flecha. Y la manera de usarla es poner el nombre de la variable aquí, después el símbolo de asignación, y después una expresión. La expresión puede ser una constante, es una expresión, otra variable,
o la misma variable, es una expresión, o también el resultado de operaciones, ¿no? Por ejemplo, 5 por 7 dividido por 2, el resultado de esa expresión lo puedo guardar en una variable. Por ejemplo, ejemplos de asignación. Aquí estoy definiendo la variable nota final y le estoy asignando el valor 60. En este minuto, ¿qué es lo que tengo? Tengo en la memoria guardado el valor 60 en la variable nota final. Y eso yo lo puedo usar después. Otra manera, otro ejemplo de asignación es, en la variable final, yo voy a guardar el resultado de esta expresión, lo cual tengo que calcular. Tengo que, promedio de tareas es una variable. ¿Cómo resuelvo esta expresión? ¿Cómo la resolveríamos? Tendríamos que ir a la memoria a buscar el valor que está guardado en la variable promedio de tareas. Eso lo multiplico por 0,3. Guardo ese resultado. Luego voy a buscar el valor que tiene la variable en memoria, el valor que está guardado para la variable prueba. Ese valor lo multiplico por 0,7 y guardo el resultado. Como ya tengo esto resuelto, y tengo esto resuelto, con dos resultados concretos, puedo hacer la suma. Sumo ese resultado. El resultado de la suma es lo que yo voy a guardar en nota final. ¿Ya? Es decir, cuando tengo expresiones, lo que hace el computador es resolver la expresión. Cuando tiene un único resultado, lo guarda, lo lleva a la variable y ahí queda guardado. Otro ejemplo de asignación, una variable que sería booleana, ¿no? ¿Cómo sé que es booleana? Porque el resultado de esta expresión es un valor de verdad. La nota final, por ejemplo, 4,5. Supongamos que este da como resultado 4,5. Entonces, nota final, y la expresión dice mayor o igual a 4. Nota final es mayor o igual a 4, verdadero. 4,5 es mayor o igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que guardaría en la variable aprobado? Guardaría la constante booleana verdadero, que es el resultado de esta expresión. ¿Ya? Esa es la asignación, muy importante. ¿Ya? Permite crear variables o cambiar el valor de verdad de una variable. Operaciones de entrada y salida. Estas las vimos en el ejemplo que estábamos comentando, se las comenté al pasar. Nosotros es fundamental en un algoritmo tener una manera de comunicarnos con el usuario, ya de tal manera de mostrar resultados o entregarle información al usuario, y que el usuario nos pueda entregar información a nosotros, al algoritmo, de tal manera que el algoritmo sea general. Y esas son operaciones de entrada y salida. Entrada se refiere a que el usuario pone datos en el algoritmo, y salida es que el algoritmo entrega resultados al usuario. Para la entrada le vamos a llamar lectura y vamos a usar la palabra leer. Y el formato es así. Yo digo leer, significa que voy a recibir los valores que el usuario ponga, y luego puedo poner una variable o una lista de variables. Cada valor que ponga el usuario separado por espacio debe ser leído con una variable distinta, porque si no, no lo voy a poder recuperar después en el algoritmo. Escribir es entregar la información al usuario por la pantalla, y yo uso expresiones que dan un valor, y ese valor se pone en la pantalla. Por ejemplo, el mensaje se toma como una constante literal, aparecería tal cual en pantalla, incluido ese espacio en blanco. Y luego las variables o expresiones aritméticas, acá yo podría poner, por ejemplo, 5 por 7, o una variable. Esta variable va y recuperaría el valor y lo pondría en pantalla. A continuación, sin dejar ningún espacio en blanco. Por eso ese espacio en blanco ahí es importante. Y en este caso, ¿qué saldría por pantalla? El alumno ha aprobado con nota, espacio en blanco, el valor de la variable, nota final que se calculó antes, supongo, 4 o 7. Eso sería el mensaje por la pantalla. Finalmente tenemos la estructura. ¿Cómo estructuramos un algoritmo? Señalamos un punto de inicio, un punto de fin, y vamos a tener una secuencia de instrucciones. Un algoritmo pseudocódigo tiene una única instrucción, o sea, hago inicio, hago una única instrucción y se acaba. O bien, el programa, el algoritmo tiene un inicio, una instrucción, una segunda instrucción y muchas instrucciones. No hay un límite acá establecido, simplemente que debe terminar, debe haber un límite. ¿Cuántas instrucciones? Podrían ser una, como podrían ser 1000, 10.000, las que sean. Ahora, hay que tratar de que el programa no sea muy largo, porque si es muy largo es difícil de entender. Hay maneras de solucionar eso, pero los algoritmos que nosotros hagamos van a ser cortos. En general, te caben en una hoja oficio. No son más grandes. En general. Ejemplos, que era la pregunta que me hacían en el chat. Bueno, ¿y cómo resolver los problemas con esto?
La resolución del problema parte con un análisis del problema. Tenemos que entender cuál es la entrada, cuál es el proceso, cuál es la salida. Mañana vamos a trabajar un poquito más en eso. Les voy a subir una punta, a lo mejor un video, resolviendo un problema en particular, haciendo bien el análisis, etc. Por hoy, por un tema de tiempo, voy a mostrar solo el resultado algorítmico, no el proceso, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, calcular la nota final de un estudiante a partir de los promedios parciales de las tareas ponderadas con un 30% y las pruebas con un 70%. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Leer prompt tareas, prompt prueb. ¿Qué estoy haciendo aquí? La instrucción leer va a esperar que el usuario escriba algo en la pantalla. Entonces, el usuario, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando que me diga el promedio de las tareas. Entonces, el usuario va a poner, por ejemplo, promedio de tarea 5.5. Eso que él escriba va a quedar guardado en esta variable, prompt tareas. Se va a asignar ese valor a esta variable. Y luego voy a esperar que me escriba otro número, que sea el promedio de las pruebas. Mientras el usuario no escriba algo, leer esta instrucción es bloqueante, queda el programa detenido. Aquí queda en espera de que el usuario escriba los valores. Una vez que lo escribió, se llenan las variables y continúa el paso siguiente. En el paso siguiente lo que hay es nota final, que es una variable que estoy creando. El signo igual, recuerden que en este caso es una asignación, que puedo usar la flecha o el signo igual. La asignación en este caso, ¿qué es lo que hace? Se resuelve esta expresión, que sería calcular justamente la nota final, que tomo el promedio de la tarea, lo multiplico por 0,3, más el promedio de las pruebas multiplicado por 0,7. Sumo esos resultados y eso lo guardo en nota final. Y luego escribo, es decir, pongo en pantalla este texto textual, tal cual, sale en pantalla, incluido el espacio en blanco. A continuación, pegado de ese espacio en blanco, se pondría el valor de la variable nota final. Y eso es lo que saldría por la pantalla. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, por una parte, la entrada, estaría ahí, que es la instrucción, en este caso, en una sola instrucción está hecha la entrada, que sería la parte del algoritmo que permite recuperar los datos que el usuario le está entregando. El proceso, que sería esta fórmula matemática que transforma la entrada en el resultado que hay que entregarle al usuario. Y la salida, que ya es poner el resultado en la pantalla del usuario. ¿Ya? Eso sería entonces un algoritmo ya desarrollado con los elementos que vimos hoy. ¿Qué vimos hoy? Vimos la estructura general, que lleva un inicio y un fin. Vimos cómo obtener datos desde el usuario, con una lectura, con esto de leer. Cómo hacer cálculos usando expresiones y operaciones. Cómo guardar esos resultados en variables. Y cómo hacer el output, es decir, cómo escribir en pantalla estos resultados. Ya. Más ejercicios resueltos. Escribir un programa que haga al computador emitir el mensaje Hola Mundo. ¿Ya? Esto está escrito en un pseudocódigo un poquito distinto, que es en una herramienta que se llama PCIN. Es una herramienta que nos permite ejecutar pseudocódigo y ver cómo esto funciona. ¿Ya? La voy a abrir para mostrarla. Después va a haber otro ejemplo ahí. Hay otro ejemplo por acá. ¿Ya? Y finalmente ejercicios por resolver. ¿Vale? Pero me voy a detener en este y vamos a pasar, les voy a mostrar PCIN. Ya en la semana vamos a ir trabajando con esto también, así que después vamos a ver cómo se instala, cómo se usa en detalle, pero les quiero mostrar un poco cómo funciona esto de los algoritmos, ¿no? Entonces, el mismo algoritmo que calculaba el promedio era así, ¿no es cierto? Era leer, prompt tareas y prompt test, ¿se acuerdan? Después decía nota final era igual a prompt tareas por
0.3 más from test por 0.7. Esa D es un error, no puede estar ahí. Y finalmente escribir la nota final es, dejo un espacio en blanco, coma, nota final. Y esto lo podemos ejecutar. Bueno, podemos acá, lo que yo les comentaba, podemos transformar este pseudocódigo en diagrama de flujo. Esta herramienta lo permite. Ahí está el diagrama de flujo. El inicio, ¿no es cierto? La lectura, el proceso y la salida. Y el fin del algoritmo. Lo ejecutamos. Entonces en este minuto ya se está ejecutando el programa. Ahí dice ejecución iniciada y si se fijan, el programa está a la espera. Está detenido, no hace nada, está esperando. ¿Qué está esperando? Que yo ingrese los valores. Por ejemplo, el promedio test 4.5. En ese minuto, ese dato que yo acabo de escribir lo guardó en la variable prompt tareas. Voy a poner una nota de los tests, promedio 6.7. Y eso se va a guardar en prompt test. El computador es muy rápido, hizo el cálculo de prompt tareas por 0,3, después calculó prompt test por 0,7, sumó ambos resultados, lo guardó en nota final, y luego se ejecutó la instrucción escribir, que es poner un mensaje en pantalla. Y ahí puso, la nota final es, espacio, 6.04, que fue el valor que se guardó en la variable de nota final luego de ejecutar esta instrucción. Ya. Otro ejemplo de algoritmo. Este algoritmo lo que hace es calcular el peso de un objeto en libras, dado su valor en kilos. Por ejemplo, yo digo un objeto pesa 72 kilos y el algoritmo va a decir cuánto es eso en libras. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabiendo esto, que una libra equivale a 0.453592 kilos. El pseudocódigo sería, en este caso le voy a mandar un mensaje al usuario para que se entere qué le estoy pidiendo. Por pantalla saldría el mensaje, ingresa el peso del objeto en libras. Luego se leería el valor que ingresa el usuario y se guardaría en la variable libras. Finalmente se escribiría el mensaje, el peso en kilo es, y el computador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular esto. Va a multiplicar lo que entró en kilos y lo va a multiplicar por el valor de una libra. Y el resultado de esto va a ser el peso en kilo. Perdón, la entrada es en libras y la salida es en kilo. Me haya confundido ahí, lo leí a la rápida y me confundí. Ya, y ese es el algoritmo que hace eso. Bueno, esto se lo dejo ahí para que lo lean ustedes con calma, es un poquito más grande, más complejo, lo pueden leer, y aquí tienen ejercicios para que ustedes hagan. Hagan ya, yo creo, no sé, en su tiempo autónomo, si hoy día pueden, y si no, ya mañana va a ser un día solo de ejercitación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez. Adiós.